Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y en esta ocasión trataremos del tema investigación de diseño educativo en medicina. El campo de la investigación en educación médica ha experimentado un crecimiento constante desde la década de 1950. Los profesionales de la salud de hoy en día invierten cada vez más en la realización de investigaciones educativas de diversos tipos, con esfuerzos a menudo apoyados por sus instituciones. Desafortunadamente, el impacto de la investigación educativa en la práctica de la educación médica es débil, al igual que en otros contextos educativos. Como resultado, ha habido una demanda creciente de estudios que reducen la manera más efectiva de brecha entre la investigación y la práctica. Además del impacto insuficiente en la práctica, pocos estudios de investigación en educación médica contribuyen adecuadamente a la definición y refinamiento de teorías sólidas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. En una revisión de la literatura sobre educación realizada por Frank, se identificaron 11.054 artículos sobre educación médica, de enfermería y de salud pública. Los informes sobre educación en medicina son más abundantes que los de enfermería o salud pública. Más de la mitad de los artículos se centran en la educación profesional en América del Norte, una cuarta parte en Europa y el resto en otras regiones. Que poca evidencia existe en relación al impacto o la efectividad de las innovaciones educativas. Hay un movimiento hacia un mayor rigor analítico en la investigación educativa. La mayoría de los estudios fueron descriptivos y llama mucho la atención la importancia de fortalecer la capacidad para generar una sólida construcción de evidencia en el campo. Respondiendo a la demanda de investigación en educación médica que sea tanto orientada a la teoría como relevante para la aplicación, utilizando cada una para informar a la otra, se presenta la investigación en diseño educativo o EDR como un prometedor enfoque para lograr este doble objetivo. En la diapositiva se ilustra las tres fases principales de los proyectos de EDR. El autor que defiende esta teoría son McKinney y Reeves. El análisis y exploración implica trabajar en estrecha colaboración con otros investigadores para adquirir una comprensión de un problema educativo significativo e investigar cómo otros lo han abordado. El diseño y construcción se enfoca en identificar o crear principios de diseño apropiados y usar estos principios para desarrollar su intervención prototipo. Y la evaluación y reflexión consiste en múltiples interacciones de recolección y análisis de datos para probar su intervención prototipo y revisar las implicaciones de los hallazgos. Aunque la EDR recientemente se presentó a los investigadores de educación médica, esta teoría surgió de otros entornos educativos a principios de la década de 1990 y ha ido aumentando constantemente como una forma de mejorar el impacto de los estudios educativos en la práctica, mientras que al mismo tiempo amplía y refina la teoría. Al abarcar enfoques similares como la investigación basada en el diseño y la investigación de implementación basada en el diseño, EDR ha aparecido en múltiples números especiales de las principales revistas de investigación educativa entre 2003 y el presente. En esta figura podemos identificar claramente el esquema que McKinney escribió en su artículo. De hecho, esta es una modificación de lo que él manejó como un esquema en su trabajo. ¿Cómo pueden los educadores médicos realizar la EDR para aumentar la relevancia y el impacto de la investigación académica
mientras se desarrollan entornos de aprendizaje más efectivos? En primer lugar, su iniciativa de EDR debe enfocarse en un problema significativo relevante para la práctica de la enseñanza y el aprendizaje y apuntar a enfrentar este desafío identificado. Este enfoque puntual en abordar un importante desafío educativo distingue a EDR de muchos otros enfoques de la investigación educativa. Como ya se ilustró en este esquema, la comprensión del problema se basará en un análisis y exploración. Esta actividad debe de llevarse a cabo durante la primera fase de la iniciativa de EDR y posteriormente permitirá el desarrollo de una solución prototipo al problema durante la segunda fase, que es la de diseño y construcción. La solución se puede caracterizar como una intervención en forma de procesos educativos recientemente planificados o mejorados. Por ejemplo, estrategias pedagógicas innovadoras, programas como pueden ser los esfuerzos mejorados para el desarrollo del profesorado o políticas como los cambios en los lugares de formación para residentes. ¿Qué constituye un problema importante para los educadores en atención a la salud? Muchos desafíos educativos no son diferentes de los experimentados por los maestros en todos los niveles. Por ejemplo, aumentar la integración de los principios de aprendizaje activo o el logro de resultados de aprendizaje de orden superior. Pero otros son mucho más específicos de la educación médica, que incluyen, como dice la diapositiva, desarrollar capacidades para trabajar en forma eficaz en equipos sanitarios cada vez más fluidos, o cultivar habilidades para comunicarse de una manera culturalmente competente con pacientes y otros profesionales de la salud, o preparar a los profesionales de la salud para la práctica en un mundo cada vez más impregnado de robots y algoritmos de aprendizaje automático. Mejorar los protocolos de evaluación y las prácticas de realimentación para promover la educación basada en competencias. Recordemos que ahora las competencias son las que están dominando los esquemas educativos médicos a nivel mundial. O en su caso también, lo que nos importa mucho a todos, que se mejore el razonamiento clínico de los profesionales de la salud. Este elemento último podríamos decir que es el esencial y el más importante de todos los que nosotros esperamos que nuestros médicos, ya sean en el pregrado o en el posgrado, puedan desarrollar adecuadamente. Pero, ¿qué es la competencia clínica? En este esquema, Brailovsky identifica los componentes de la competencia clínica en medicina en una interacción conjunta basada en el razonamiento clínico y el juicio crítico. Observe cómo se representan en círculos que se intersectan diversos atributos de la competencia. Se incluyen, entre otros, conocimientos, habilidades y actitudes o valores. La competencia clínica puede definirse como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que con base en el razonamiento clínico, juicio crítico acertado y de conformidad con el estado actual del avance científico, el médico aplica para tener un desempeño profesional eficiente en la solución de los problemas de salud individuales y colectivos de la sociedad en un contexto específico. Observen ustedes que esta definición de competencia clínica está enmarcada por tres aspectos esenciales. Primero, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir, el qué debe de tener o de respaldar a la competencia, que a través del razonamiento clínico, juicio crítico acertado, de conformidad con el estado actual del avance científico, van a servir para que exista un desempeño profesional eficiente, etcétera, etcétera. Estos son los tres elementos que toda competencia debe de manejar.
Y dentro de la definición de competencia clínica se habla sin duda alguna del razonamiento clínico. El razonamiento clínico es la función esencial del médico, la asistencia, la, la- la, asistencia óptima al paciente depende de su capacidad para un diagnóstico precoz y del análisis minucioso del balance entre los beneficios y los riesgos de las pruebas y los tratamientos. Esta definición la pueden encontrar ustedes en Karsinger, que tiene un libro muy interesante que se llama Manual de Razonamiento Clínico. Yo les recomiendo mucho que si pueden conseguirlo, lo lean. Es un libro que explica de una manera extensa y profunda en qué consiste el razonamiento clínico y cómo es que los médicos desarrollamos esta habilidad. El saber esos elementos, el tener conocimiento de qué es exactamente lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros alumnos, es clave para que nosotros podamos desarrollar trabajos de investigación que vayan vinculados con lo que esperamos mejorar. Pero regresemos a la investigación en diseño educativo. Y la pregunta era, ¿cómo realizar la EDR para aumentar la relevancia y el impacto de la investigación académica? El primer punto o la primera sugerencia que yo di, pues fue precisamente el que podamos nosotros identificar y analizar todo el proceso que se lleva a cabo en el respaldo de el modelo educativo o los modelos educativos que estemos nosotros trabajando. Y ahí tenemos que hacer un análisis muy intenso. Eso ya lo mencioné. Otra sugerencia que nos puede favorecer hacer adecuadamente una investigación en diseño educativo es que nos esforcemos por obtener resultados tanto prácticos como teóricos. ¿Cómo es esto? Veamos, si recuerdan el esquema, en un momento dado nosotros buscamos lo práctico, pues que nuestros alumnos mejoren, por ejemplo, su razonamiento clínico o que logren una competencia que nosotros consideremos, ya sea genérica o específica. Pero como consecuencia de ese logro, ¿qué fue lo que respaldó ese logro? ¿Cómo es que el logro se pudo desarrollar? Y esa parte es de gran importancia. Como se describe en el esquema de McKinney que vimos hace rato, se buscan dos resultados principales en forma simultánea, específicamente una intervención a la cual llamamos madura y una mejor comprensión teórica, o sea, van las dos partes tomadas de la mano, de tal manera que nosotros hacemos una intervención educativa y la madurez de esta intervención educativa se va dando conforme nosotros desarrollamos los tres pasos previos para que podamos obtener una comprensión teórica de todo el fenómeno. Y como consecuencia entonces tenemos dos etapas o una diada que cumplir, la teórica y la práctica. Como se ilustra en la figura, el resultado práctico del EDR se conceptualiza como una intervención madura en el reconocimiento de que ninguna solución del problema es definitiva. Esto es algo que debemos de tener siempre muy en mente. No pensemos que una práctica de enseñanza, aprendizaje y evaluación ya está armada, terminada y que ya no hay algo nuevo que aprender sobre esa actividad de aprendizaje que nosotros desarrollamos. Siempre habrá oportunidad de innovar y de encontrar modificaciones que la puedan mejorar. Esa es precisamente una de las esencias de la investigación en educación, que alguien nos dijo algún día, bueno, yo tengo 30 y tantos años o 40 años de ser profesor de medicina de tal asignatura y se han formado 40 generaciones en todos estos años que yo tengo y ahí están los médicos. Ya que hay que hacer, pues yo puedo seguir como estoy y continuar con mi actividad como siempre lo he hecho durante 40 años. Pero
en educación siempre se persigue mejorar lo que ya se tiene. Es decir, ciertamente, le diría yo a ese profesor, usted estuvo 40 años dando su curso, su clase, pero podrías lograrse todavía mejorar lo que usted ya ha hecho. Es decir, usted mismo puede escalar sobre su nivel de desarrollo para lograr mejores cosas todavía. La figura designa la contribución teórica de RR como comprensión teórica, que es lo que yo les decía hace un momento. En EDR la comprensión teórica se representa en forma de principios de diseño. Los principios de diseño son las mejores prácticas derivadas de investigaciones previas que utilizará para informar la creación de su solución prototipo y que posteriormente perfeccionará a través de sus actividades de recopilación, análisis y reflexión sobre los resultados que se obtengan. Al aplicar la EDR, el desafío de mejorar las habilidades de razonamiento clínico de los residentes, el resultado práctico sería, por ejemplo, una intervención educativa que mejore las habilidades del razonamiento clínico, mientras que el resultado teórico serían los principios del diseño mejorados para desarrollar intervenciones que aborden otros resultados de orden superior. Un ejemplo de una intervención de maduración podría ser, por ejemplo, una simulación basada en computadora que involucra a los estudiantes en la aplicación del razonamiento clínico a casos reales con una retroalimentación interactiva y un entrenamiento. Un ejemplo de un principio de diseño podría ser que una simulación basada en casos es más eficaz cuando la evaluación formativa del razonamiento clínico se integra en tareas auténticas y la realimentación se proporciona de inmediato en lugar de retrasarse. Es decir, yo hice un trabajo de investigación hace escasamente un año en el que buscábamos precisamente mejorar la capacidad de nuestros médicos residentes para obtener mejores resultados en el razonamiento clínico. Y en ese sentido es que nosotros desarrollamos, el doctor Félix Leiva y un servidor, desarrollamos un proyecto de investigación en el cual la intervención se basaba precisamente en el análisis de casos clínicos estructurados que permitían de alguna manera que hubiera una discusión fundamentada sobre los elementos de todo el caso clínico entre residentes de las tres categorías, los R1, R2 y R3, de tal manera que esa discusión guiada por el profesor podía enriquecer la forma de analizar la información que se tiene en un caso clínico para que pudieran en un momento dado mejorar esa capacidad de analizar la información. Esto es muy importante porque pues siempre nos decimos nosotros cuál es el objeto de trabajo de los médicos. Y la gran mayoría de mis compañeros profesores y médicos siempre me responden, pues nuestro objeto de trabajo son los pacientes. Y hace algún tiempo pues casi me apedrean porque yo les dije que no era así, que en realidad lo que nosotros manejamos es información. Toda la información que podamos obtener de nuestro paciente nos va a servir para armar una hipótesis basada precisamente el armar la hipótesis en nuestra capacidad de razonamiento clínico para que en esa hipótesis nosotros estamos integrando o tratando de encontrar primero el o los diagnósticos y segundo tenemos que probar nuestra hipótesis a través de la solicitud, por ejemplo, de estudios clínicos de laboratorio o gabinete que nos afinen precisamente lo que nosotros estimamos como diagnóstico y como consecuencia se haga luego un ensayo que implica darle tratamiento al paciente. Todo este proceso que se lleva a cabo en seleccionar e identificar cada uno de los elementos que son útiles para nuestra hipótesis diagnóstica y todo lo que hacemos precisamente para el desarrollo de las actividades de la atención médica a nuestro paciente se basan en el razonamiento clínico
y de allí la importancia entonces de enriquecer y ejercitar ese razonamiento clínico. Entonces, cuando la realimentación se hace en forma inmediata, de lo que es adecuado o no, de lo que se seleccionó adecuadamente en el análisis de la información, de cómo es que el médico llegó a identificar la hipótesis diagnóstica y o el tratamiento, es parte precisamente de lo que necesitamos mejorar y enriquecer en cada ocasión que estamos con nuestros alumnos. Mi tercera sugerencia para lograr buenos trabajos de investigación es buscar la comprensión teórica a lo largo del proceso de investigación y desarrollo. A lo largo de una iniciativa de EDR, varias actividades de investigación como la evaluación de necesidades, la revisión de la literatura y los experimentos se integran en el desarrollo clínico de una solución al problema significativo. Estas actividades de investigación y el desarrollo están informadas y a su vez producen diferentes tipos de comprensión teórica. ¿Cuáles son estos tipos de comprensión? La comprensión descriptiva generalmente se persigue durante la etapa de análisis y exploración, antes de comenzar el desarrollo real de la intervención innovadora. A través de revisiones de literatura o exploración empírica, se obtiene una mejor comprensión de la situación actual relacionada con el desafío educativo y el objetivo, que posteriormente informa la etapa de diseño y construcción. En la etapa de evaluación y reflexión, a través de la prueba y refinamiento de su intervención, puede buscar una comprensión predictiva de los resultados deseados, abordando así y en qué medida la intervención diseñada aborda el problema objetivo. Si bien es útil evaluar si su innovación funciona, también es importante estudiar simultáneamente cómo, cuándo y qué aspectos de la misma funcionan y por qué sucede. La comprensión explicativa, por lo tanto, nos dice cómo y por qué la intervención tiene éxito o falla, revelando importantes relaciones causales o factores contextuales influyentes. A través de múltiples interacciones de investigación de la eficacia de su intervención durante la etapa de evaluación y reflexión, puede obtener una comprensión prescriptiva, generalmente en forma de principios de diseño refinados. Idealmente, estos principios de diseño refinados permitirán el diseño y la implementación de intervenciones similares en nuevos contextos educativos por usted mismo o por otros. ¿A qué me refiero con cada una de estas etapas o maneras de entender la comprensión teórica? Por ejemplo, cuando estábamos haciendo este trabajo con los residentes en cuanto a los casos clínicos, lo primero que hacíamos era precisamente describir cómo era todo ese proceso, en qué sentido tenía que darse cada una de las etapas para reunir a nuestros residentes y poder manejar los casos clínicos. Una primera etapa era naturalmente el desarrollo de los casos clínicos estructurados. Una siguiente etapa era que los profesores identificaran en los casos clínicos los elementos clave que iban a ser analizados con los residentes para poder señalizar lo que es importante y que quería resaltarse en un momento dado de ese caso clínico. Después de esto venía el que se les diera a los residentes el caso clínico, lo analizaran, ellos buscaran bibliografía para respaldar lo que iban a dirimir en una discusión grupal para poder expresar qué es lo que consideraban que estaba a favor o en contra, ya sea del diagnóstico, del manejo del paciente, del uso o no de ciertos estudios de laboratorio y gabinete. Todo eso se transformaba en 9 indicadores que nos permitían a nosotros analizar y evaluar el desempeño de los residentes en su razonamiento clínico. Y como consecuencia de esta parte descriptiva, después venía el comprender
cómo es que estos resultados que nosotros esperábamos de que los residentes mejoraran su capacidad en el razonamiento clínico se podía llevar a cabo, y para esto teníamos que hacer una evaluación base o inicial de cómo era su razonamiento clínico con casos clínicos reales y dejarlos que solos lo respondieran en forma personal. Y ya teniendo esa evaluación de su capacidad de razonamiento clínico en una medida estandarizada mediante instrumentos especializados, llegábamos nosotros a pensar si mejoramos estos indicadores del desarrollo del razonamiento clínico, muy seguramente vamos a encontrar que las calificaciones que obtengan en una prueba ulterior va a mejorar. Entonces ya estábamos tratando nosotros de predecir qué es lo que iba a suceder con nuestros residentes luego de la intervención educativa que nosotros planteábamos. Y después de esta fase predictiva venía la fase explicativa. Decíamos, bueno, hay una interacción entre los residentes, hay una interacción con su profesor. ¿Cómo es que esta interacción está favoreciendo el que se dé este proceso de razonamiento clínico adecuado? Y como consecuencia tratábamos de entender el fenómeno, observando cuáles eran las interacciones que había entre ellos, cómo se daban estas interacciones y en qué sentido mejoraban o no la capacidad de los residentes, incluso para expresarse, para pedir la palabra, para poder decir yo opino diferente de lo que dice mi compañero en cuanto al diagnóstico, porque el paciente tiene esta y esta y estas características que podrían ser compatibles con esta otra patología. Pero el poder expresar lo que ellos pensaban analizando la información era parte de lo que nos permitía entender cómo es que esto mejoraba. Al principio alguien me dijo, bueno, ¿por qué no ponemos los casos clínicos para que puros R1 y discutan entre ellos con su profesor? Otros casos clínicos para que puros R2 discutan con su profesor, y así igual con los residentes de tercer año. Pero encontramos que el enriquecimiento real se daba cuando había interacción entre los 3 grados, porque un residente de tercer año tiene más experiencia clínica que un residente de primero o de segundo. Y sin embargo nos encontrábamos a veces sorpresas con que había residentes de primer año que eran muy buenos haciendo la revisión de información y a veces demostraban una gran habilidad para el análisis de datos. Esto nos dio como pauta que esa interacción, esa colaboración entre todos ellos para resolver el caso clínico es lo que estaba favoreciendo el que su razonamiento mejorara. Y esto explicaba por qué funcionaba la, la, este, la técnica que estábamos ocupando. Y finalmente llevamos a la fase prescriptiva, en donde ya nosotros podemos compartir con otros muchos profesores la experiencia obtenida y cómo es que esto sin duda alguna va mejorando lo que se hace en un refinamiento del uso de los casos clínicos y en cómo utilizar los casos clínicos bajo una metodología que rebasa con mucho la metodología que previamente se había utilizado. La fase de análisis y exploración, como dijimos, incluye la identificación de uno o más marcos conceptuales. Lo antes posible debe darse esto para guiar la planificación de las actividades de investigación y diseño. Los marcos conceptuales incluyen teorías, modelos y principios de práctica que se desarrollan con base en observaciones y son validados por investigación empírica o derivados de otras teorías bien fundamentadas. Cada marco proporciona una lente para examinar e interpretar fenómenos educativos complejos. En otras palabras, diferentes marcos llaman la atención sobre aspectos interrelacionados y a menudo complejos del problema objetivo e influyen en los tipos de estrategias educativas que podrían integrarse en una intervención innovadora. En la diapositiva estamos observando los autores
y las teorías que logré encontrar. Son bastantes, como ustedes ven, y están en esta tabla, y en esta siguiente diapositiva está por fin la finalización de todos estos autores. Es importante entonces que si ustedes encuentran la teoría de Vygotsky sobre el aprendizaje sociocultural y consideran que esta teoría respalda de una manera expresiva, clara y bien fundamentada lo que ustedes están proponiendo, pues adelante, trabajen sobre ella y lean intensamente los trabajos y libros y artículos escritos por el autor con el propósito de comprender todas las dimensiones que están por detrás de ello y cómo es que este aprendizaje sociocultural se da. Si en un momento dado dicen, bueno, también existe elementos que puedan ser identificados bajo la teoría psicodidáctica, que esta es defendida por Titón, pues entonces lean sobre una y sobre otra y qué elementos en común tienen o qué elementos pueden complementar incluso una y otra. Esta llamada a que ustedes, al hacer investigación en educación médica, busquen el respaldo del modelo o teoría educativa que está dando sustento a la actividad que ustedes van a desarrollar para mejorar el, el, el objetivo, la actividad que ustedes quieren desarrollar con sus residentes, es muy importante, puesto que quien lea lo que ustedes digan encontrará en qué se fundamentaron, cuáles fueron las bases que les dieron a ustedes elementos para poder desarrollar el trabajo de investigación y la intervención educativa que ustedes están buscando. Otro elemento importante y que es un sello distintivo de la EDR es que implica la estrecha colaboración de investigadores y profesionales, o más probablemente en la educación médica, un grupo de profesionales dispuestos a participar de manera colaborativa en esfuerzos a largo plazo para mejorar la práctica y la comprensión teórica. El éxito de cualquier trabajo de investigación es que ustedes se rodeen de colegas que les puedan dar apoyo, profesionales involucrados en la enseñanza de las habilidades centrales y periféricas que están vinculadas con el problema que aborda su proyecto, otros profesionales con experiencia en evaluación de programas y evaluación del aprendizaje, otros más que tengan experiencia en el desarrollo de profesores y personal o incluso sobre el diseño instruccional que se va a ocupar para las actividades que pretenden desarrollar. Personal de apoyo administrativo, académico, estudiantil y tecnológico. ¿Y por qué digo incluso estudiantil? Porque nuestros estudiantes no son títeres que podamos manejar con hilitos. Nosotros tenemos que darles a conocer qué es lo que vamos a hacer con ellos y cuál va a ser el beneficio que ellos van a tener, de tal manera que ellos colaboren y den su parte correspondiente para que el trabajo que vamos a realizar se pueda lograr. Incluso necesitamos que haya representantes de la población de alumnos destinataria precisamente para que ellos incluso nos den sus opiniones sobre el contexto en el que se está dando el trabajo que ellos hacen. Por ejemplo, nosotros sabíamos que nuestros residentes se mueven en la consulta en todos lados, ya sea en la consulta externa o dentro del hospital, pasando visita, en una interacción constante entre residentes de su propia especialidad, como con residentes de otras especialidades y de otros grados, como con médicos de base. Incluso, por ejemplo, en el servicio de urgencias, que llega un paciente con un problema de salud N en situación urgente de atender, pues se hace un equipo de trabajo en el que todos, independientemente de que sea R1, 2 o 3, o sea residente de medicina interna, o de cirugía, o de anestesiología, o de ortopedia, o de medicina familiar, puedan atender a un paciente en beneficio de la necesidad que tiene ese paciente en el servicio de urgencias. Y sabemos que ahí se da una colaboración intensa.
En lo que no sabe uno, lo sabe otro. Y llegado el caso, un residente enseña a otro. Esto es muy característico de nuestro sistema. Y de allí que nosotros, cuando estábamos haciendo este trabajo de razonamiento clínico, decidimos precisamente que los residentes interactuaran entre ellos, ya no separarlos como hacíamos antes. Con los R1 doy esta sesión, con los R2 doy esta otra y con los R3 esta otra. ¿Y por qué se da esa división o esa separación? Pues se nos hace relativamente cómodo hacerlo porque llegado el caso, los programas educativos están diseñados así y nos dicen, estos son los temas que vas a enseñar a los R1, estos los que se les enseñan a los R2 y estos a los R3. Cuando llegado el caso, en la vida real, en la actividad cotidiana que tienen en los hospitales o en la clínica, independientemente del grado académico, sea 1, R2 o R3, pues tienen que resolver el problema de salud del paciente y solicitan el apoyo y la ayuda de otros residentes o de nosotros como profesores o de los médicos de base de otras o de residentes de otra especialidad para sacar adelante el trabajo. Otra sugerencia que nosotros tenemos, pues se va en el análisis del problema objetivo y de los alumnos. Para informar la construcción de una intervención, debemos adquirir una rica comprensión descriptiva del problema objetivo y las innovaciones existentes que otros han empleado para abordar el problema, y también debe recopilar información detallada sobre la población objetivo y el entorno del aprendizaje. Ese entorno es muy importante. Sabemos que no es lo mismo estar en una unidad de primer nivel de atención que en un hospital, y en el propio hospital, dependiendo del nivel del hospital y del servicio del hospital en el que se encuentre, de tal manera que todo esto debe tomarse en consideración. Por ejemplo, cualquier esfuerzo para mejorar el razonamiento clínico de los alumnos se beneficiará de una comprensión del statu quo, de la enseñanza, de cómo es que han estado aprendiendo este razonamiento clínico, incluido el impacto de las habilidades de razonamiento clínico de los profesionales de la salud en los resultados de la atención al paciente y la efectividad de los métodos actuales de enseñanza de razonamiento clínico. Entonces debemos valorar las características del alumno y del instructor, el entorno de este aprendizaje, la tecnología y otros recursos disponibles, las expectativas externas de la sociedad, pero de profesionales, asociaciones y su institución, es decir, qué es lo que nos dicta también la institución en cuanto a qué es, cuáles son las normas que tenemos que seguir para atender a nuestro paciente, la naturaleza del tema y los desafíos pedagógicos inherentes. No es lo mismo que contemos incluso con un sistema de simulación en el que nuestros estudiantes o residentes pueden trabajar con maniquíes, por ejemplo, aquí estamos viendo que está dando una compresión torácica seguramente para una RCP, que en un momento dado estemos frente a un paciente real, como lo estamos viendo aquí, que tengamos 60, 70 residentes o que tengamos unos cuantos residentes. Cada uno de estos elementos influye intensamente sobre lo que nosotros podemos o no podemos hacer. No es lo mismo una sede académica en la que se tienen 60 residentes, insisto, en las que tenemos que ver cómo le hacemos para conseguir profesores adjuntos que nos apoyen, que en una sede académica en la que tenemos 7 residentes como en esta fotografía. Entonces, cada uno de estos elementos influye en el contexto y entorno en el cual se da el proceso. Otro elemento importante se refiere al diseño y construcción de lo que nosotros queremos hacer de una manera congruente. ¿A qué me refiero con la congruencia? Es decir, nuestro marco teórico, decíamos, debemos de tratar de que sea muy sólido, muy completo, para que podamos sustentar todo lo que sigue, lo que se va a hacer, para seguir objetivos educativos claros que estén
apoyándose en ese marco teórico que habíamos dicho, actividades y materiales de apoyo didáctico con los que contamos, de los que podemos echar mano, y procedimientos de evaluación y realimentación que de alguna manera nos permitan tener una fluidez de todos y cada una de las partes de nuestro diseño educativo. Vean en este esquema como este símbolo que está aquí con flechas de ida y vuelta para todos y cada uno de los elementos que están acá, nos permiten considerar adecuadamente qué objetivos de aprendizaje tenemos en mano, qué canales de educación se requieren, qué aspectos pedagógicos que eso dan el sustento teórico sólido que estábamos diciendo, cómo es que vamos a evaluar el aprendizaje, cómo es que se va a seguir la normatividad de una institución, cómo se va a hacer el proceso de navegación en un momento dado de cada una de estas partes, los recursos en la web si es que se va a utilizar, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos y la gestión del curso. Todo debe estar perfectamente enlazado como si fuera un conjunto de engranes en el que uno mueve necesariamente al otro. Es importante evaluar la implementación de la intervención prototipo, de la intervención que nosotros estamos lanzando o queriendo manejar. Esto se basa fundamentalmente en la tercera fase del EDR, que implica lo que llamamos evaluación y reflexión, para refinar la intervención innovadora y extender o mejorar la comprensión teórica. Llevar a cabo evaluaciones periódicas para investigar el funcionamiento de la intervención tanto en el sistema ecológico institucional local como en el más amplio e identificar los factores que impactan su éxito. Las preguntas que se pueden hacer para favorecer esta evaluación son las que están aquí escritas. 1. ¿En qué medida tanto los profesores como los alumnos han percibido su intervención como relevante para sus necesidades? Esto es importante. Si nuestros profesores ni alumnos creen que lo que están haciendo es relevante, pues no le van a poner interés y probablemente esto influya mucho en el éxito o no de nuestra intervención. ¿Qué tan comprometidos están los alumnos en la intervención? Si les pedimos que analicen un caso clínico y nos damos cuenta que ninguno de ellos hizo una revisión bibliográfica, que no pusieron interés en esto, o que les decimos que vamos a implantar una nueva forma de cómo analizar la información y ellos no le ponen interés y no están comprometidos con ello, pues también vamos a tener problemas. ¿Qué tan bien aborda su intervención los objetivos previstos? La congruencia que decíamos hace rato. No nos desviemos, busquemos siempre que ese objetivo sea el que se espera lograr y que todo lo que hagamos busque el logro de ese objetivo. Si surgen resultados no deseados, ¿son positivos o negativos? ¿Y por qué han ocurrido? Y por último, ¿qué modificaciones se han hecho a su plan original y por qué se hicieron estos cambios? Les señalaba yo hace un rato, inicialmente habíamos planteado que la intervención se hiciera casos clínicos para residentes de primero, casos clínicos para los de segundo y casos clínicos para los del tercero. Pero nos dimos cuenta que la realidad de alguna manera imponía el que hubiera esa interacción entre los 3 grados y hubo que modificar el plan original. ¿Por qué se hicieron estos cambios? Pues porque estábamos identificando el contexto en el que se estaba dando esta interacción entre los residentes. Aunque no existe una regla establecida para el número de interacciones de evaluación y reflexión que se lleva a cabo para mejorar los resultados prácticos y teóricos, la mayoría de los estudios de EDR abarcan al menos 3 interacciones. Para cada interacción, además de evaluar la implementación de la intervención, analice el logro tanto de los objetivos educativos inmediatos como de los objetivos finales a largo plazo
de la iniciativa EDR, incluidos los efectos no deseados. Hay un autor que se llama Kirkpatrick que divide en 4 niveles lo que puede identificarse como investigación. El primer nivel es la satisfacción del alumno con su experiencia de aprendizaje y percepción de la utilidad de la intervención. Esto es una parte importante. Si el alumno no siente que le sirvió, pues definitivamente estamos, muy probablemente nuestra intervención no fue lo suficientemente impactante sobre el trabajo que el residente puede realizar para aprender. El aprendizaje adquirido de la intervención reflejado en los resultados de la evaluación del aprendizaje. Les decía yo, nosotros evaluamos cómo estaba al principio, le pusimos casos clínicos y vamos a ver qué calificación obtenía en el rendimiento que tenía de acertar adecuadamente a este razonamiento clínico y análisis de la información. Y después veíamos a ver si estos resultados habían mejorado después de haber hecho la intervención. Y esta es la evaluación, el segundo nivel. El tercer nivel se refiere a los cambios de comportamiento o transferencia de nuevos aprendizajes a un contexto de desempeño. Es decir, si nosotros vemos en nuestro laboratorio, en nuestra simulación de casos clínicos ahí en la discusión que tenemos con los residentes, que hay muchos residentes que dicen, sí, yo aprendí, y se puede, y se sabe, y los vemos que van creciendo y se entusiasman, e identificamos, percibimos que estos residentes han mejorado. Bueno, ¿qué sucede ahora cuando ya tienen que darse a realizar ese razonamiento clínico con los pacientes? Es decir, si hay una transferencia de ese conocimiento y de esas habilidades que tuvieron en mejorar su análisis de información, y como consecuencia de haber aprendido lo que estábamos diciendo, y ver cómo sucede en un contexto en el desempeño en el campo real. ¿Qué sucede cuando atienden a los pacientes? Entonces tenemos que seguir a nuestros residentes y observar cómo es que aplican o no lo que aprendieron en forma teórica para que en la realidad lo lleven a cabo. Y el cuarto nivel son los resultados organizativos posteriores a la intervención, como mejores resultados en materia de seguridad del paciente. Es decir, esperaríamos que a largo plazo nosotros pudiéramos identificar que esta actividad de nuestros residentes mejoró la atención que están recibiendo nuestros pacientes, pensando como seguridad en los resultados que se está dando en una mejor atención a nuestros pacientes. Con el uso, y esto que vamos a hablar acá, que dice examinar la usabilidad al adoptar tecnologías, es algo que tenemos que considerar de una manera muy importante, porque nuestros residentes ya pueden acceder a través de internet, a través de sus smartphones, a distintas aplicaciones que les puedan ayudar para hacer, por ejemplo, cálculos sobre algún elemento que necesitan analizar, calcular la depuración de creatinina en 24 horas, por ejemplo, cuando tienen resultados de laboratorio. Y ya hay aplicaciones de internet que nos pueden ayudar a todo esto. O nosotros podemos en un momento dado fabricar incluso a través de un aula virtual o a través de una página web o de un blog o de lo que tengamos a la mano, tecnologías de información y comunicación que de alguna manera nos permitan mejorar lo que se tiene. Pero tenemos que darnos cuenta si estas tecnologías que estamos aplicando o que están utilizando nuestros residentes son o no de utilidad para ellos. Y hay un término aquí que vamos a mencionar, que es precisamente la usabilidad. La usabilidad se refiere a englobar una serie de métricas y técnicas que buscan hacer que un sistema sea fácil y sencillo de utilizar y que puedan aprender su uso adecuadamente. Si nosotros tenemos incluso la suerte de contar con un ingeniero en sistemas que nos diga, doctor, yo le puedo hacer una aplicación que les permita a los residentes identificar perfectamente cuál es la edad gestacional de un paciente, de un bebé,
tomando en consideración unos datos, con que metan esos datos en la aplicación y le apliquen ahí el enter le toquen el botoncito o el icono, y podrían tener esa situación, podrían hacerlo, se lo puedo hacer y lo puede aplicar. Oye, pues se oye muy bien, pero esa aplicación funciona adecuadamente, es sencillo de utilizar, fácil para aprender en cuanto a su uso. Esa es la usabilidad. Y de alguna otra forma, también se puede hacer lo que se llama una evaluación heurística, que es el análisis que un experto en usabilidad, o sea, un evaluador, casi siempre son ingenieros en informática, pueden realizar para valorar la calidad de un sistema o producto utilizando una serie de principios que han sido consensuados y reconocidos por la comunidad del User-Centered Design, que es una metodología que se usa, que ya está bien establecida y entendida en el ámbito de la informática para ello. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un simulador, vamos a utilizar software especial y pensamos que ese software puede ser de gran utilidad para mejorar lo que nosotros estamos haciendo en una intervención educativa, ojo, porque necesitamos estar seguros tanto de su usabilidad y si se puede realizar una evaluación heurística, mucho mejor. Ahora bien, es muy importante que tengamos siempre, así como en este muñequito que está aquí puesto, una interrogación que nos permita reflexionar sobre la interacción de todos los elementos que dijimos anteriormente. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo cuando nosotros llevamos a cabo una intervención educativa y cómo es que se está dando? ¿Qué elementos intervienen allí? La reflexión profunda permite encerrar la brecha precisamente entre la práctica y la investigación y facilita la adopción de los resultados de la investigación para informar su práctica y la transformación de la experiencia adquirida en conocimientos teóricos. La reflexión significativa nos empodera. Aunque la reflexión implica un examen crítico de la experiencia pasada, su enfoque no está en la autocrítica o simplemente en la detección de los errores, más bien debe llevarlo a descubrir nuevas perspectivas sobre sus experiencias y que le ayudarán esto a identificar oportunidades para mejorar la práctica y la teoría. Es decir, hace rato mencionaba yo, todas las actividades que hacemos para enseñar y nuestros alumnos para aprender necesariamente pueden ser mejoradas, ya sea por otras o esas mismas actividades pueden mejorar todavía más. Toda esta reflexión necesariamente nos lleva de la mano, como este muñequito que está a la derecha, a seguir la brújula, a no perdernos sobre lo que nosotros esperábamos y a generar nuevos diseños de investigación. Algunos de ustedes muy seguramente ya pueden estar imaginándose cómo desarrollar alguna intervención educativa y cómo hacer que un perfil de investigación se lleve a cabo para mejorar lo que estamos haciendo en el modelo que les platiqué, en el modelo de EDR. Por ejemplo, durante la fase de análisis y exploración, pues en un momento dado también nosotros podemos decir, bueno, y de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comunicar lo que está pasando. Hasta ahorita nos hemos movido en el esquema que he manejado a lo largo de la presentación, precisamente en estas 4 círculos que están acá. Y hemos hablado de cómo se interrelacionan entre sí, decía yo hace rato, como si fuera un engranaje. Pero llega el momento en el que nosotros podemos, desde incluso la primera etapa, que es de análisis y exploración, ya obtener resultados que puedan ser publicables y comunicables al resto de la comunidad de profesores
que están desarrollando sus actividades. Y vean ustedes que en cada una de las etapas existen flechitas que señalan hacia esta parte que dice implementación y extensión. ¿Qué es eso de implementación y extensión? Implementar nuevas estrategias conforme lo que ustedes hayan logrado, hasta lograr lo que llamamos la madurez de la intervención, que ya habíamos dicho en qué consiste, y mientras todo eso sucede, nosotros podemos ir obteniendo productos que son publicables. Aquí están precisamente las portadas, al menos de 6 revistas especializadas en educación médica, en donde nosotros podemos mandar nuestros documentos, no necesariamente como documentos originales de una investigación de la intervención, pueden incluso hacerse sobre disertaciones que enfrenten las teorías educativas para ver cuál es la que nosotros estamos eligiendo o manejando para lo que después vamos a hacer, enriqueciendo a través de la literatura y la exploración de datos, qué es lo que en un momento dado puede hacerse para un diseño educativo más sólido y más fuerte. De ahí entonces que la difusión de su innovación en entornos novedosos, extendiendo el impacto de la intervención, sea parte de lo que nosotros esperamos que suceda. De tal manera entonces que se crea una cadena de publicaciones en las cuales una apoya a la otra, la siguiente se sustenta en la anterior y así sucesivamente, creando, con lo que vemos aquí en las flechas que están abajo, un círculo virtuoso en el que hay intervención en cualquiera de los niveles, hay publicación y de la publicación se enriquece la comprensión teórica de lo que nosotros estamos haciendo para obtener diseños educativos sustentados, poderosos y que nos den precisamente la oportunidad de manejar un avance, como esperamos, en la educación médica. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues la presentación que acabo de hacerles muestra el proceso de realización de la EDR para abordar este significativo desafío doble. ¿Cuál era el desafío doble? Ir haciendo, ir creando, ir implementando la intervención educativa, nuestro diseño educativo, y al mismo tiempo ir manifestando nuestra experiencia, publicando lo que va surgiendo. Ese es el desafío doble. Se considera que con una planificación cuidadosa, si nuestra mentalidad es reflexiva y receptiva y el trabajo en equipo durante la implementación, los profesionales de la salud pueden llevar a cabo con éxito iniciativas de EDR que contribuyan a cerrar la brecha entre la investigación y la práctica en la comunidad de la educación médica. Yo les recomiendo pues todos estos artículos que están aquí escritos y que son de mucha importancia, son en los que, unos de ellos son los que me basé precisamente para esta presentación y que les pueden ser de mucha utilidad. Por último, además, quiero presentarles dos sugerencias más. Este sitio web, el TrainingShare.com, es un portal de revistas seleccionadas en educación médica. Ahí ustedes, si copian esta liga electrónica y la pegan en su navegador, van a encontrar como poco más de 100 revistas que de alguna manera están vinculadas con lo que es la investigación en educación médica. De tal manera que pues pueden consultarlas, les pueden servir como fuente de información para enriquecer precisamente todo ese contexto que decíamos de análisis y explicación de nuestras teorías y de lo que estamos haciendo. Y por último, está este otro, el Teach Online, es un sitio canadiense en el cual precisamente se tiene las noticias de las conferencias, simposios, jornadas, congresos internacionales acerca de educación médica, a los cuales ustedes pueden acceder y en un momento dado también pues proporcionar o encontrar para
para hacer sus presentaciones de resultados y el intercambio de opiniones y recomendaciones con otros investigadores en el área de educación media.